Bienvenidos, mis queridos hermanos, al programa Hawái para Cristo. Como siempre, es un placer llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra bendita del Señor. Hoy el pastor Rogelio Colón traerá un mensaje que será de bendición para nuestras vidas. Como siempre, la obediencia a nuestro Señor es muy importante y este mensaje trata de esto. Así es que regresamos con el mensaje del Señor. ¿Qué es la obediencia que Cristo desea de nosotros? Un tema simple, pero su aplicación es un poco más complicado, hermanos. Porque requiere una intención deliberada de nuestra parte a sujetarnos a la obediencia que Cristo requiere de nosotros. Puse la palabra desea, pero en sí lo que se exige de nosotros es la obediencia de nuestra parte. De que si somos llamados hijos de Dios, entonces somos llamados a caminar en obediencia a su palabra, en sujetarnos a la autoridad delegada que se encuentra en liderazgo espiritual. Muchas veces nuestro concepto de la obediencia no tiene su fundación en el ejemplo modelado por el Señor Jesucristo. Mejor dicho, nuestra obediencia no es la obediencia que el Señor requiere de nosotros como sus hijos y como sus discípulos. Cuando intentamos obedecer a Dios a nuestra manera, a lo que nosotros creemos que es correcto, lo que sucede, hermano, muchas veces es que lo hacemos de una manera de un concepto incorrecto de lo que es obedecer a Dios. Yo, por ejemplo, llegué a la fe cristiana en Georgia, en una iglesia primera bautista cuando tenía 11 años. Aprendí lo que era ser bautista. De ahí salí a Puerto Rico, me entregué a una iglesia pentecostal, una iglesia Asamblea de Dios, la cual era, hermanos, un poco legalista. Legalista significa un sistema de reglas que impone un hombre o una mujer en liderazgo que para ellos determina lo que es la santidad. Por ejemplo, estando en Puerto Rico yo no podía tener barba. Para predicar tenía que usar corbata. No podía usar pantalones cortos, la mujer no podía usar pantalón, no podía usar, etc. La cual para ellos, para el concepto del legalismo indica que son ellos los que determinan lo que es la santidad. Que para ser santo tienes que denotar algo externo que da apariencia de santidad, pero que nunca habla al corazón de la persona. Nunca habla acerca del cambio que lleva a cabo el Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos. Amén. El legalismo no bendice, el legalismo enferma y mata a la persona, hermanos. Y eso es lo que sucede cuando intentamos imponer obediencia o intentamos obedecer de acuerdo a sistemas que inventa un hombre o inventa una denominación, hermanos. Es por esta razón que nuestro concepto de obediencia resulta en una vida o un discipulado llena de tristeza o falta de contentamiento. Muchas veces resulta una vida dominada por la religiosidad, donde intentamos complacer a las reglas del hombre porque deseamos ser afirmados en nuestras vidas. A través de la vida cristiana, a través de la vida religiosa, la gente vive para complacer a un hombre o a una mujer. Tiene menos que ver con complacer a Dios y menos con lo que piensa una persona acerca de mí. Lo que piense el pastor, lo que piense la pastora, lo que piense usted puede llenar el blanco. Tiene que ver con vivir de una manera que complazca sus deseos. Pero la pregunta es si estamos viviendo de una manera que da evidencia de que deseamos vivir para la audiencia de uno. Y ese uno es Dios, hermanos. Somos llamados así a sujetarnos a la autoridad pastoral, somos llamados a sujetarnos al liderazgo espiritual, pero sobre todo, más importante, somos llamados a vivir en obediencia completa a Dios, hermanos. Así que en esta mañana vamos a ver el tipo de obediencia que Cristo desea de nosotros y en hacer eso entenderemos que obedecer a Dios es amar a Dios. Obedecer a Dios es amar a Dios. Y que amar a Dios es obedecer a Dios. Si proclamo con mi boca que yo amo a Dios, entonces el fruto natural es que voy a obedecer a Dios, hermanos. Obedeceré su palabra y llevaré a cabo todo lo que Él dejó como ejemplo para nuestra vida.
Ahora, para muchos dentro y fuera de la iglesia, la palabra obediencia provoca sentimientos y pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque el ser humano es rebelde, hermanos. A nadie le gusta que le digan qué hacer. ¿Sí o no, hermanos? Come on, seamos honestos, ¿sí o no, hermanos? Nos gusta que nos digan, ve tú acá, ve tú allá. You're a police officer, right? Yo era policía también, civil. A mí nadie me dice qué hacer. Y si crecimos con esa actitud de que a mí me manda y me dice qué hacer, pues ¿sabes qué, hermanos? Tenemos iguales con Dios. Yo soy como soy. Y nadie me cambia porque así soy. No, hermanos. No. No trabaja de esa manera. Tiene que ver con caminar y vivir de acuerdo a lo que traza la palabra de Dios. De acuerdo a los principios que Cristo ha trazado para nuestra vida. ¿Sí o no, hermanos? Me acuerdo de un muchacho en Alabama. Teníamos 3 drill sergeants. Cada uno diferente. Uno buena gente, otro psicótico y uno más o menos. Y me acuerdo un día que un muchacho se cansó de que le dijeran qué hacer. Y se puso al pie por pie con el drill sergeant. Se le paró, hermanos. El sargento tomó su sombrero y le hizo así. Se quitó la camisa, un sargento negro grande. De what? Let's go for it. Y el muchacho, ay, perdóname. Se le quitó inmediatamente el espíritu de rebeldía que tenía, hermanos. Porque aquí no viene a jugar, ¿ok? No trabaja de esa manera en el reino de Dios. Nuestra obediencia es determinada por el ejemplo que ha dejado el Señor Jesucristo para nosotros, hermanos. A muchas personas, especialmente cuando han tenido malas relaciones con sus padres, familiares, se les hace muy difícil sujetarse a obedecer a otra persona. Para los creyentes tenemos un concepto equivocado de la obediencia por la simple razón de que no conocemos quién es el que desea y en la verdad requiere nuestra obediencia. El pastor desea que seamos obedientes. La pastora también. Habló acerca de la exhortación, pero tiene que ver, hermanos, con quién requiere nuestra obediencia. Más que el pastor, el Señor pide y requiere nuestra obediencia. Pero es necesario que entendamos que Dios no simplemente desea esto, sino que te ha capacitado para que obedezcas. ¿Ok? Él no solamente te pide que hagas algo, sino que cuando Dios pide que hagamos algo, te capacita con el poder para poder hacerlo. Si tú piensas que no puedes hacer algo en Dios, tienes razón. No podemos nosotros individualmente llevar a cabo algo por Dios. Pero por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, entonces sí podemos llevar a cabo la obediencia en nuestra vida. Quiero que veamos cómo se define la palabra obediencia. Secularmente tiene que ver con el cumplimiento con una orden, una petición o una ley, o la sujeción a la autoridad de otra persona. Bíblicamente, tiene que ver con escuchar la palabra de Dios y entonces responder de una manera apropiada. En el Antiguo Testamento, obedecer era oír. En el Nuevo Testamento, hay varias palabras que describen la obediencia. Una es oír y escuchar en un estado de sujeción. Oír y escuchar en un estado de sujeción. O sea, que la condición o la postura de mi corazón ya está dispuesta no simplemente para oír lo que dice la palabra, sino que está dispuesta a responder correctamente a lo que dice la palabra. No simplemente a través de todo lo bueno, sino también cuando la palabra me confronta para que me arrepienta. Cuando la palabra me confronta para que yo pueda pedir perdón. Cuando tenga que arrepentirme, cuando tenga que restaurar mi relación quebrantada que tuve con mi padre o con mi madre o quien sea.
El Señor habla acerca del perdón en nuestra vida. Y muchas veces pensamos que el mandato para perdonar es algo opcional en nuestra vida. No, es un mandato, es una orden que da la palabra. No tiene que ver con lo que sintamos hacer, tiene que ver con lo que somos obligados a llevar a cabo en nuestra vida. Si deseamos caminar en la gracia del Señor, entonces tenemos que extender la misma gracia que hemos recibido de parte de Dios, hermanos. Le pregunto, ¿quiénes éramos antes de que el Señor nos rescatara? ¿Cuántos éramos mentirosos? ¿Solo yo? Gracias, hermana Vianney, por no dejarme solo. ¿Éramos rebeldes? Todos éramos alejados y estábamos en enemistad con Dios, hermanos. Lo dice la palabra. No importa qué tan bueno éramos en el pasado, si estamos lejos de Dios, estamos en enemistad con Dios. Éramos condenados, hermanos. Pero un día llega el Señor a nuestra vida y nos perdona, y nos rescata, y nos abraza hacia Él y deposita su Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Y entonces somos obligados a caminar en obediencia a todo lo que Él traza. No en parte, a todo lo que Él traza para nuestra vida. Todo, hermanos, todo. Pero muchos cristianos tienen problema con ese todo. Porque muchas veces, aún los cristianos tenemos áreas que deseamos ocultar, que intentamos oprimir, que no queremos que nadie vea cómo somos. No, hermanos. Del hombre sí podemos esconder, pero de Dios no hay nada que podamos esconder. Podemos actuar como tal, pero la realidad es que Él ve todo en nuestra vida. Él ve en nuestra alma, Él ve en nuestra mente, Él ve en todo lo que somos. Y Él nos conoce mejor que nadie, hermanos. Mi esposa me dice, yo te conozco mejor que tú mismo. Nobody tells me that. She says, I know you better than you know yourself. And it's true, she does. Es cierto. Pero ¿sabes quién te conoce perfectamente bien? Dios. Tu Creador, tu Señor. Y Él sabe cuando hay algo en nuestra vida, hermanos, que estamos intentando esconder, ocultar. Y muchas veces es el orgullo que no nos permite echar hacia adelante. En mi vida por años, el pastor estaba conmigo trabajando, por eso me decía, perdona a tu papá. ¿Sí, pastor? Me decía, perdónalo. Y yo, hermanos, pues decía que sí, pero en mi corazón había resentimiento y había odio en contra de mi padre por lo que él me había hecho. Pero llegó el día en que ya tuve que librarme de eso. Y ese Señor me ayudó. Y hermanos, la obediencia completa es lo que el Señor requiere de nosotros. También tiene que ver, hermano, la obediencia. En Cristo encontramos un deseo de obedecer la voluntad de su Padre. Jesús actuaba y hablaba solo como el Padre lo dirigía. A través de vivir una vida de obediencia, Jesús demostró que Él era y Él es el Salvador. El sacrificio de Jesús fue una obra completa de obediencia. En Getsemaní, el Señor oraba y oraba y decía, Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así fue. Y el Señor no solamente sufre muerte, sino muerte de cruz, los cuales eran condenados por aquellos que eran maldecidos. Vamos ya a la palabra. Primero de Juan 2, 13 dice la palabra. Y en esto, escuchemos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Guardar es obedecer, es aplicar. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿el tal es que, hermanos? Dígalo fuerte. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él,
debe andar como Él anduvo. Reflejen eso por un momento. Inicialmente parece algo simple. Si conozco a Dios, entonces voy a ser obediente. Sin embargo, es importante entender que obedecer a Dios no es simplemente un examen de conocimiento que llevamos a cabo. La obediencia es la manifestación o la evidencia del conocimiento de Dios en nuestras vidas. El canto que decía, Yahweh se manifestará, Rafa se manifestará. El sanador se manifiesta. Proveedor se manifiesta. Se manifiesta no por lo que nosotros somos. Se manifiesta porque Él es el yo soy. Él es Dios. Y Dios abarca toda esa área. Sanador, redentor, libertador, sanador. Todo eso es Dios, hermanos. Ahora, cuando su pueblo le alaba, cuando su pueblo le obedece, se produce el ambiente en el cual puede entonces morar su presencia y puede llevar a cabo milagros o puede llevar a cabo su plan perfecto en nuestra vida. Cuando hay fe en el corazón, hermanos, no eres tú, sino es tú respondiendo a Dios y Él hará de acuerdo a su palabra. Él hará de acuerdo a su promesa. Él hará de acuerdo a su verdad, a su realidad, a quien Él es, hermanos. Dios te bendice no por ti, Dios te bendice por Él. Dios te bendice porque el Hijo está, al es el Padre, haciendo intercesión por ti. Su Espíritu Santo intercede por ti delante del Hijo, delante del Padre. La obediencia, hermanos, no es algo negativo, sino que es algo que bendice nuestra vida. El conocimiento de Dios se manifiesta en diferentes maneras. En el amor, el servicio a los demás, en la oración, en adorar a Dios, etc. Pero también se manifiesta en obedecer a Dios, las cuales son medidas por acciones concretas. Obedecer a Dios señala hacia la totalidad de la vida cristiana y hacia la consistencia de nuestro discipulado, no hacia acciones aisladas. No es una lista de reglas o decretos que seguimos de manera seca o en autopiloto. No es, hermanos, en inglés, the term in English is, we don't just go through the motions, ¿verdad? Tiene que ver con no simplemente cumplir con lo que se espera de mí. No, hermanos, tiene que ver con actuar en fe en nuestra vida. Tiene que ver en entender que si no fuera por el Señor, ¿dónde estuviera usted y yo en esta mañana? Piénselo, ¿dónde estuviera usted en esta mañana? Carlos, ¿dónde estuvieras? Federico, ¿dónde estuvieras? Rogelio, ¿dónde estuvieras? Yo estaría perdido, sin esperanza, hermanos, y tal vez muerto. Pero su gracia me alcanzó. Su palabra habló a mi vida por medio de una pastora y respondí al llamado de Dios en mi vida, hermanos. La pastora es mi suegra, la pastora Sonia, amén. Ella predicó en aquel día. El pastor me abrazó y me dijo que soy como un padre para ti, y ahí me aproveché. No es cierto, no didn't like me at the beginning, okay? No, ni siquiera no le me gustaba. Y yo tampoco a ella. So it's okay. Pero hermanos, tiene que ver lo que Dios hace en nuestra vida. Su gracia, su misericordia, su bondad que nos alcanza. Continuamos. Nuestra obediencia debería ser nuestra respuesta al Dios viviente, el cual transforma nuestra vida. Respondemos a Él porque estamos agradecidos, porque le amamos. Guardar los mandamientos no es la condición de la obediencia, sino una característica de aquellos que conocen a Cristo. Como padres, esperamos que nuestros hijos sean obedientes, ¿sí o no, hermanos? Si usted tiene hijos, ¿cuántos le hemos dicho? Tienes que hacerme caso. De chiquito, ¿verdad? Hazme caso. Le enseñamos que se sujetan a sus padres. Ahora, cuando llegan los años de los teenage years,
ahí la paciencia es probada, hermanos. Mis hijas, no tanto. Pero sí hay momentos en que la pubertad, las hormonas, las malas compañías corrompen lo que hemos intentado inyectar en sus vidas. Pero si nosotros como padres esperamos que nuestros hijos nos hagan caso, ¿usted no cree que Dios tiene más derecho que eso? Si Él entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para rescatarnos, ¿cuánto más nosotros, hermanos, somos llamados a obedecerle? No como dicta una religión, no como dicta una denominación, sino como dicta la palabra de Dios. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Pero si no tomamos el tiempo para articular lo que esperamos de ellos, no podemos molestarnos si ellos no obedecen, hermanos. Conocer a Dios es vivir como Él desea. Conocer a Dios se entiende en términos personales, íntimos y en nuestras relaciones personales. Si no conocemos a Cristo como creyentes, esto significa que hay una falta de fidelidad y obediencia. A la verdad es un síntoma de que no tenemos una relación personal con Dios. Llegamos de nuestros trasfondos religiosos, católico u otro, llegamos a la iglesia cristiana y pensamos que tenemos que llevar a cabo como hemos sido siempre. Yo como niño iba a la misa católica en Puerto Rico. Una escuela católica, me aburría, pero eso era lo que era. Y cuando daba el cura, uno tiene que mantener silencio completo. ¡Silencio! Uno llegaba, se hincaba, etc. Pero ahora que tenemos la verdad en nuestra vida, se nos dificulta a veces obedecer. ¿Por qué, hermanos? Si hemos llegado a aquel que ha libertado nuestra vida, aquel que rompe cadenas, aquel que sana, aquel que ha restaurado nuestras relaciones, hermanos. Dígame, ¿cuántos no llegamos acá, tal vez en relaciones difíciles, no casados? Llegamos, hermanos, al borde del divorcio muchas veces, llegamos en diferentes áreas y el Señor comienza a restaurar lo que estaba quebrantado. Él comienza a traer la verdad a nuestra vida, la palabra, a personas que oren por nosotros, que nos enseñen el camino, que nos modelen cómo vivir la vida cristiana. ¿Cómo no estar agradecido con el Señor, hermanos? ¿Cómo no darle nuestro todo al Padre que lo merece todo, hermanos? Pero aún en nuestras insuficiencias, aún en nuestra falta de obediencia, Él permanece fiel, pero espera más de nosotros. El versículo 4, el que dice que permanece en Él, que anduvo como Él anduvo. Si proclamamos conocer a Dios y no guardamos sus mandamientos, entonces somos mentirosos, hermanos. Quiero tomar un momento para compartir el significado de la verdad según el griego, que dice: es la verdad, tal como se enseña en la religión cristiana, respecto a Dios y a la ejecución de sus propósitos por medio de Cristo, y respecto a los deberes del hombre, opuesta por igual a las supersticiones de los gentiles y a las invenciones de los judíos y a las opiniones y preceptos corruptos de los falsos maestros, incluso entre cristianos. La verdad, hermanos, yo sé que en este mundo existen diferentes verdades o conceptos de verdades o ilusiones de verdades. ¿Por qué tu Dios es el verdadero? Porque Él dijo y mostró que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, hermanos. Nadie ha resucitado. La tumba en Jerusalén está vacía. Ahí dice, He is risen. Él no está aquí. Y hay evidencia plena de que Él resucitó y Él andó y que ascendió y que está desde el Padre y que viene por nosotros, hermanos. El que no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está
en esa persona. Si yo digo ser cristiano, entonces yo haré lo que dice la palabra. Entonces yo estoy obligado a orar por mis enemigos. Estoy obligado a poner la otra quijada si me pegan en la cara. Estoy obligado aún a cargar el escudo de mi opresor. El Señor no me llama a tomar venganza. Dios no me llama a llevar a cabo mi concepto del cristianismo. El Señor me llama a ser diferente, a ser luz en medio de tinieblas. Me llama aún si tengo algo en contra de mi hermano, que antes de que deposite mi ofrenda, de que yo deje mi ofrenda, que me reconcilie con mi hermano y entonces puedo llegar a depositar la ofrenda. ¿Estamos viviendo, hermanos, ese tipo de fe en nuestra vida? ¿O me queda un hermano mal? Hablo de un hermano o hermana que me quema en la iglesia, que lo veo y no lo tolero, no lo aguanto, como se dice. Si depositamos la ofrenda con esta actitud en nuestra vida, estamos pecando en contra de Dios, hermanos. Es la gracia, es lo que el Señor exige de nosotros, hermanos, en nuestra vida. Y es algo que tenemos que tomar muy en serio. Y ese tipo de obediencia que requiere el Señor. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. No como creemos que tenemos que andar, no como dice aquel o aquella, no. Como dice la palabra que caminó el Señor en nuestra vida. Miremos las características de una persona que guarda la palabra. Se describe en el 5. Perdón, hermano. Sigo luchando con esto. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Can you scroll the screen up, down, mi hijo, please? Thank you. ¿Qué significa esto? Se define como añadir lo que falta para que una persona sea completa. Continuamos. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Quiero que entendamos en esta mañana que aunque nuestra respuesta a Dios es un asunto personal, no es únicamente privado o interno. Existe una obligación hacia los demás en nuestra comunidad cristiana. Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Repito esa última parte. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y quiero que escuchen esto muy cuidadosamente. Quiero llevarles a lo que sucedió en este primer siglo, cuando se forma la iglesia cristiana, y quiero llevar lo que sucede en el segundo y tercer siglo en el Imperio Romano. En esos tiempos, los cristianos vivieron en todo el Imperio Romano. Y ellos vivían su fe, practicaban su fe, predicaban el Evangelio, pero también había muchos otros dioses que adoraban las personas. Pero algo que dice la historia pregunta la historia, ¿cómo es posible que en medio de tanta idolatría,
y de tantas opciones religiosas que la gente eran atraídas al Cristo que predicaban sus discípulos en esos tiempos. La historia relata que no era tanto lo que decían, que era la manera en que los cristianos se trataban unos con otros. El testimonio, las relaciones entre ellos, indicaba al mundo de afuera que había algo diferente operando en sus vidas. En la manera en que se llevaban unos con otros, aún fuera de la iglesia, con la gente del imperio, delataba que había algo diferente. El mensaje aquí es, lo que resalta en nuestra vida no siempre es tanto lo que decimos, sino la manera en que vivimos aquello que estamos proclamando. Si digo que soy cristiano, que soy un hombre de fe, entonces se manifiesta en cada esfera de mi vida. Sí, dentro de la iglesia, pero más fuera de la iglesia. De que soy un hombre íntegro, que trabaja honestamente, que se sujeta a sus superiores, que trabaja bien, que trabaja un día honesto de trabajo, que trata con la gente bien. Aún siendo policía, estaba pendiente que mi vida iba a tratar con la gente justamente. Porque es lo que requiere el Señor, hermanos. Cuando la gente ve que tú actúas de manera diferente al del mundo, la gente es atraída hacia eso. ¿Por qué? Porque es auténtico, es sincero. Es algo que dice que algo diferente en tu vida que te permite entonces introducirles a Jesucristo de la palabra. No solamente por lo que decimos. Hay cristianos que hablan de más, hermanos. Hablan, bla, 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 bla. Mejor cállate y vive el evangelio, hermanos. Vivamos la verdad en nuestra vida. Que la gente vea que somos diferentes. Que damos un día honesto de trabajo. Que no estamos intentando estafar al cliente o estafar a nuestros trabajadores. Le pagamos lo que les corresponde. Chus le paga lo que les corresponde a sus trabajadores. No les quita horas. Si es overtime, le pagan overtime. Al cliente no le cobran de más. Espero que no, hermanos. Si eres militar y eres sargento, entonces espero que trates a tus soldados bien. Honestamente. Not babying them, of course. Pero sí tratando con ellos justamente. Cuando yo fui promovido a sargento, tenía 22 años. Hace muchos años atrás, hermanos. Muchos años. Y muchas libras atrás. Era flaquito, claro o no. En ese entonces. Los años han sido difíciles. Pero en ese tiempo, hermanos, cuando fui promovido, el poder se fue a la cabeza. Gritaba, insultaba, push-ups, drop, right? Todo eso. Pero una vez llegué al Señor, hermanos, una vez más, cambié mi manera de ser. Y no tanto con gritería, no tanto con disciplina, sino tratando con dignidad. Sí, hay momentos que tuve que quitármelo, pero sí haciendo las cosas justamente. Y vi que los soldados respondían más a eso, a la gritería. Cualquier tonto puede gritar, hermano. Any idiot can yell. Pero tratar con gente con sabiduría y respeto y dignidad delata que algo diferente en nuestra vida, hermanos. La diferencia de vivir la vida cristiana en nuestra vida, hermanos. No tanto lo que decimos, sino lo que hacemos, hermanos. El mandamiento antiguo era amar a nuestro prójimo. Pero el Señor Jesús dice que tenemos que amar a los demás y que la persona que lo hace es identificada como un discípulo. Él no solamente establece este mandamiento, sino que lo vivió y lo modeló para nosotros. La muerte de Cristo es lo que hace esto posible, hermanos. Veamos el aspecto importante de amar en comunidad. Dice la palabra, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas.
Lo repito. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Antes de continuar, tenemos que recalcar que amar también implica la corrección, lo que decía el pastor, ¿verdad? Frecuentemente el pastor dice, hay un balance entre él y la pastora, ¿verdad? Uno exhorta y el otro viene viene acá a consolidar, viene ay, pobrecito, pobrecita. El pastor es el que te abraza, es ok, mijo, ¿verdad? La pastora es un poco más firme con nosotros, amén. Ellas ¿por qué? Porque te ama, ¿verdad? Porque nos ama. Te ama a ti, te ama a tus hijos, ¿verdad? Y quiere el bien para nosotros. Si te amo, te voy a corregir. Si te corrijo es para que no caigas en el fuego del castigo. Amar es confrontar a una persona en el pecado con la verdad de la palabra para que se arrepienta. Es imposible vivir en comunidad cristiana y odiar a un miembro de la comunidad. El amor y el odio son incompatibles. Es como intentar mezclar aceite y agua. No se mezcla. Juan aquí presenta que los hermanos consideran si los que son culpables de odiar, repudiar o criticar a su hermano están siendo obedientes al mandato de Jesús. El odio es contrario a la unidad. Un cristiano quien es culpable de no llevarse bien con los demás, o a quien otras personas no le caen bien, y por esa razón la evita, está viviendo en tinieblas. La verdad es que esas personas no conocen a Dios. Si vienes a la iglesia, saludos a todos, a que te cae mal, te haces el loco, sigues por ahí tu camino. Ay, ¿sabes? Me tengo que ir. No, hermanos. Esto no es una corporación. Es una comunidad cristiana, donde somos llamados a amarnos unos a otros. Somos llamados a extender la gracia que ha sido extendida a nosotros también. Somos llamados a reconciliar las relaciones entre nosotros. Y requiere de dos personas. Pero hermanos, de nuestra parte, dice la palabra, lo que te corresponde a ti, procura vivir en paz con todos los hombres. Y eso es a todos nosotros, hermanos. Entiendo que no siempre se podrá consolidar o siempre se podrá arreglar el asunto, pero lo que corresponde de tu parte, que no exista falta de perdón, resentimiento u odio en tu corazón hacia un hermano en la fe, o a tus pastores, o la gente que está a tu alrededor. Porque el que aborrece a su hermano, ¿está dónde? En tinieblas. ¿Qué va a decir el Señor acerca de esto? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero quiere que sea el 22, que dice esto. Mateo 5, el contexto es el Señor Jesús entregando el sermón en el monte de las bienaventuranzas. Mateo 5, 6 y 7 son una exposición de las palabras de Cristo a un pueblo que aún no le conocía, pero que para nosotros nos presenta la esencia de lo que significa ser cristianos. Mateo 5, 6 y 7. Y él dice,
oíste que fue dicho esto, pero yo te digo que si te enojares con tu hermano, ¿será culpable de qué, hermanos? De juicio. Y cualquiera que diga necio, o llámese hermano fatuo, right? In English, if you call your brother a fool or an idiot, entonces serás culpable de juicio delante del Señor. Quedará expuesto al infierno de fuego. Y es algo que desafía nuestra vida. Pero es la esencia, es el centro de su enseñanza para el creyente. Porque nos desafía a pensar de una manera diferente. La fe cristiana no comienza en la cruz y comienza cuando resucita. Todo lo que debemos ser comienza desde el punto de su enseñanza. Toda la palabra, pero esto es esencial para nuestra vida. ¿Y quién es tu hermano? Claro, aquí en la iglesia, pero tu esposo, tu esposa, tus hijas, tus hijos, tu pastor, tu pastora, también son tus hermanos. No intentemos inventar una categoría diferente de lo que es un hermano. Es cualquier persona que esté a tu alrededor. ¿Cuántos hemos sido culpables de llamar a nuestra esposa necio o necia? En enojo nos molestamos, insultamos, ¿verdad? Pero entonces, ¿quién puede cumplir ese mandamiento de las palabras de Cristo, hermanos? Piénsalo. Somos llamados a aplicar Mateo 5, 6 y 7 de una manera muy interesante que muchos cristianos no quieren tratar. No queremos tratar con eso. We don't want to deal with it, it's too hard. Dice la palabra, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, a tu hermano en la fe. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. ¿Qué significa gravoso, hermanos? Difícil, pesado, carga, ¿verdad? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Se acuerdan al principio que dije, hermanos, que cuando Dios nos llama a hacer algo, ¿qué te capacita para poder hacerlo? O sea, te da lo que necesitas para poder obedecerle. El Señor no te llama a hacer algo en el cual no te da la capacidad para poder cumplir. Y es un llamado, mandamiento, la fe, la vida cristiana. Él te da el poder para poder llevarlo a cabo. Así que si Dios te confronta a que perdones a la persona que te ha herido, si Dios te confronta para que perdones, para que resuelvas, para que te reconcilies, es porque Él te ha dado la capacidad y el poder para poder hacerlo. Y si tenemos todo lo que necesitamos para poder cumplirlo, ¿qué nos impide? ¿Qué nos detiene? Nosotros. El dolor, el orgullo. Hermano, por años yo fui maltratado por mi padre físicamente por cosas, era una relación abusiva. No merecía las cosas que me pasaban. ¿Okay? No era perfecto, pero tampoco merecía esas cosas. Y esas acciones cambiaron mi temperamento, mi personalidad, y me convertí en una persona airada, enojada, de sentimiento y con odio hacia mi padre. No me he reconciliado, eres salvo ya, gracias a Dios, y estamos bien. Pero en ese tiempo, hermanos, mi corazón estaba lejos de Él. Bueno, mi corazón estaba lleno de odio. Y cuando sufres algo traumático en tu vida, hay dolor. Y muchas veces no queremos tratar con el asunto porque nos duele. Cuando mi padre me llama un día, comencé a compartir lo que me había hecho. Él lo negó en ese tiempo, pero era como abrir una herida completamente. Llorando como un niño chiquito por lo que sucedió.
Muchas veces decimos, no puedo, es muy difícil. Señor, no puedo, muy difícil. Pero el Señor te dice lo que encontramos en Deuteronomio, que dice lo siguiente: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos lo hará cumplir para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? O sea, no está tan lejos para que mandes a otro para que lo haga por ti. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Para ser obediente, no tienes que ascender al monte Everest, a Coco Head, a Diamond Head. Yo no podría, me moriría, hermanos. Rodilla mala, espalda mala, no llego arriba. Pero hermanos, cuando se trata acerca de las cosas espirituales en nuestra vida, el Señor dice, porque muy cerca de ti está la palabra. Está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mi Espíritu Santo habita en ti para ayudarte a llevar a cabo lo que tú no puedes llevar a cabo. Su Espíritu Santo habita en nosotros para ayudarnos a vivir una vida de obediencia y de santidad en nuestra vida. No está lejos. David decía, Señor, ¿dónde puedo ir para oír de tu presencia? Si ascendiera al cielo, ahí estás tú. Si ascendiera a los montes, allá estás tú. Si hiciera el sol, ahí estás tú. Donde quiera que yo voy, estás tú. Pues hermanos, el Señor está cerca de ti en esta mañana. Su Espíritu Santo habita en ti y está cerca de ti en esta mañana. La palabra ha sido entregada y está cerca de ti en esta mañana. Nos corresponde caminar en obediencia y aplicarla y vivir en nuestra vida, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que hace falta a nosotros es decir, sí, Señor, lo haré. Lo haré, Señor, lo aplicaré. Porque hay un espacio entre escuchar y aplicar. Tenemos que pasar por encima de eso. Cualquier argumento, excusa que haya delante de nosotros para no aplicarla, tenemos que destruirla en el nombre de Jesús. Tenemos que decir, Señor, aquí estoy yo para obedecerte. Quiero obedecerte como tu palabra indica para mi vida, Señor. Y para concluir, hermanos, Juan 16, 12 al 15, que dice, el Señor Jesús habla, dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las puedo sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. No tenemos que ir a una iglesia, a otra iglesia, campaña en campaña, concierto a concierto, convención a convención, para saber lo que dice Dios. Dios está presente en cada momento, en tu casa, en cada servicio, con tu familia, en tu trabajo, en tu carro, donde quiera que tú estés, Él está contigo. Y su Espíritu Santo, si le oyes, te hará saber lo que necesitas saber. No todo lo que tú piensas que necesitas saber, pero te hará saber lo que es necesario para tu vida. Dios te habla a ti de una manera diferente, de acuerdo a tu necesidad. No nos habla a todos por iguales, hermanos. Es diferente con cada uno. Pero en esta mañana la palabra es para todos, todos nosotros. De que seamos hombres y mujeres dispuestos a vivir en obediencia a su palabra. A una fe que es diferente a como la del mundo, tal vez a una de la iglesia que salías como te enseñaron en el pasado. Estás aquí hoy, en esta mañana. La palabra te ha dicho, nos ha trazado lo que tenemos que hacer.
Y tal vez sea difícil perdonar, reconciliar, humillarnos, pedir perdón, hermanos, no es nada de fácil. Pero hoy es el día que ha hecho el Señor. Y hoy es el día que nos llama a responder a su palabra. La pregunta es si nosotros vamos a hacerlo o no hacerlo. Y si lo haces, te prometo que Él te va a bendecir. Porque Él es fiel a su palabra, no a mí, a su palabra. El Señor habla y Él hará, ¿verdad? Él hará. La palabra cumple el propósito por el cual ha sido enviado a nuestra vida. Pero no, te corresponde a ti y me corresponde a mí obedecer. Y hermanos, después de 8 años de servicio militar, terminé con mi servicio y me agregué a lo que es el gobierno federal. Dios ha sido fiel para conmigo aunque no lo merecía. Pero para ser sargento tuve que aprender a escuchar, a oír, a sujetarme a mis sargentos. Mis padres eran militares, así que era un poco más fácil. Eran sargentos. Mi mamá, hermanos, es chiquita, pero era una drill sergeant, claro, no. Fuerte. Pero hermanos, en esto de la fe, que tiene que ver con la eternidad, que tiene que ver con la vida, le pido que nosotros tomemos esta palabra en cuenta en esta mañana. Y que podamos ser personas que estamos dispuestas a hacer, Señor, quiero obedecerte completamente. Y tal vez lo has hecho hasta hoy, gloria a Dios por eso. Pero ¿qué tal vez de aquí hoy en adelante? Hacer de una manera que honra a Dios y que honra a aquel que murió en la cruz por ti y que ahora intercede desde el Padre por ti y por mí. Pónganse de pie esta mañana, hermanos. Vamos a orar y vamos a tener un tiempo de oración aquí en el altar juntos como hacemos siempre. Una vez más, que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Algo que es muy importante en la vida es el saber escuchar. Cuando tú sabes escuchar, tú sabrás obedecer. Cuando tú escuchas la enseñanza aún en el trabajo, tú lo podrás desarrollar correctamente. Pero si no escuchas, si no pones atención, siempre cometerás muchos errores. Por eso en la Biblia, la mayor parte de la Biblia, la exhortación es a escuchar. La palabra obediencia viene después cuando dice, oye Israel, escucha, obedece. El que nosotros escuchemos correctamente nos dará la oportunidad de poder obedecer correctamente la palabra de Dios. Porque existe uno de los problemas graves en los seres humanos, en muchas áreas, pero principalmente en el área del creyente. Porque los seres humanos van a las iglesias y muchas veces van por legalismo, por costumbre, porque la familia lo exige, porque es una forma de convivir. Por muchas razones se puede ir a una iglesia. Pero ¿y el pensamiento? Pero la mente está pensando en el trabajo, en el negocio, en lo que se va a hacer mañana, en lo que se va a hacer después. Pero muchas veces esa mente no está concentrada en escuchar. Porque si realmente todos los que van a la iglesia escucharan atentamente, pues entenderían porque el mensaje del Señor siempre es claro y preciso para nuestras vidas. Pero el problema está que la gente llega a la iglesia y no escucha. Entonces, si las personas no escuchan, nunca podrán obedecer. Yo me he encontrado muchas veces con personas que si les empiezo a decir del mensaje, dice, ¿y cuándo dijo eso? Digo, pues, ¿estabas aquí? ¿Cómo es posible que no pudieses escuchar? Y eso realmente me decepciona. Imagínense cómo decepcionaremos a Dios si lo que oímos de Dios, si la exhortación, si la palabra de bendición que tiene para nosotros, no la escuchamos, de nada nos aprovecha. Tú puedes ser un gran trabajador, pero si no tomas la orden, si no escuchas lo que tu patrón te dice, pues es muy fácil que te corra y muchas veces dirás, ¿pero por qué?
¿Por qué no estás haciendo lo que yo sé? Es que no escuché. ¿Cómo no escuchaste? Si yo te dije claramente cómo estaba, ¿por qué no lo hiciste? Y eso es un verdadero problema. Si lo es en lo material, imagínense lo espiritual. Cuando lleguemos delante del Señor, ¿qué le vamos a decir? No, pues yo no te escuché. ¿Por qué? Pues yo no sabía. ¿Cómo que no sabías? ¿Cuántas veces te hablé? ¿De veras? ¿No te oí? Hermanos, aprendamos a escuchar para que podamos obedecer lo que Cristo desea de nosotros. Él nos dio su palabra para que nosotros conociésemos su carácter, lo que le gusta o lo que no le gusta. Si no la escuchamos, si no la oímos, estamos realmente perdidos. Si usted, compárelo con esto. Usted depende de una dirección que le van a dar y le dan la dirección precisa y concisa y dice, esta oportunidad de que llegues, recuerda todos estos datos. Aquí, allá vas a caminar, vas a irte derecho, 5 millas, ahí vas a parar, vas a dar vuelta a la izquierda, después continúas hasta que llegues a una intersección, ahí le das a la derecha y continúas y derecho. Cuando llegues al final, a la derecha, está tu destino. ¿Qué pasa si no ponemos atención? Nunca llegaremos a nuestro destino. Claro, ahora ya tienen el GPS, pero aún ese GPS me ha fallado. Escuche y obedezca, es el mensaje de la palabra de Dios para nosotros. La obediencia que Cristo desea de nosotros es que nosotros sepamos escuchar, oír y obedecer. Con la ayuda del Señor, eso nos llevará a un éxito, a una bendición, a un conocimiento pleno, a una obediencia de acuerdo a lo que Dios nos manda hacer. Queridos amigos y hermanos, yo sé que es una exhortación, pero Dios desea eso de nosotros. Para los que conocen del Señor, pongan atención a este mensaje. Para los que no, Dios tiene la oportunidad para ustedes. A través de la palabra ustedes van a oír y ustedes van a abrir su corazón, le van a pedir perdón a Dios y lo van a invitar a que entre a su corazón y entonces ya es mucha ganancia, porque sus almas serán salvas por medio de la obediencia a la palabra del Señor y por medio de aceptar a Jesús en sus corazones, los cuales siempre les recomendamos que lo hagan para la gloria del Señor. Mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Están despedidos.